Muy buenas a todos, queridos estudiantes, bienvenidos a quizás esta sea nuestra primera cápsula, nuestro primer capítulo, no lo sé, luego más adelante voy a ordenar nuestra cosa porque lo estamos tratando de hacer de la manera más simple posible para que ustedes puedan tener estas clases de forma, ahora entendemos que son online, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar así, pero he querido hacer este pequeño video para tratar los temas, en este caso de tercero medio y de cuarto medio en educación ciudadana, ya que ambos cursos les entregué exactamente la misma guía con las mismas actividades para poder comenzar a hacer estas actividades. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a tratar primero en este caso sería el concepto de política. Espero que esto se pueda ver bien y no se vea al revés, pero estamos hablando de política. Primero, lo que ustedes vieron en aquella guía, lo primero que ustedes van a ver, lo que van a haber leído, a haberse identificado, son las preguntas que cae de cajón, que uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué es política? Bueno, para saber el concepto, sus profesoras de lenguaje seguramente le habrán dicho que para saber el significado de alguna palabra, siempre hay que remontarse a su origen, su significado principal, las primeras personas que lo empezaron a utilizar y cuál era el significado que le querían dar y por qué la empezaron a utilizar. Lo que primero tenemos que saber es que esta palabra política en castellano se conoce como política, pero en su origen no está en castellano, no está en España, sí está en un sector de Europa que es en la antigua Grecia. Esto es de la edad antigua, estamos hablando de varios años antes de Cristo. En esta antigua Grecia, si ustedes recordarán, hace materia de séptimo, octavo básico, cada una de estas comunidades se organizaban en distintas ciudades y cada ciudad era independiente de la otra, aunque compartieran el mismo idioma, la misma cultura, cada ciudad se mandaba por su propia legislación, por lo que ellos querían. A esto le conocíamos como la ciudad-estado, es decir, cada ciudad tenía su propio territorio, tenía su propia organización y su propia forma de llevar adelante la vida cotidiana. A esta ciudad-estado se le conoce también en griego como las polis. Estas polis, por ejemplo, tenemos la polis de Atenas, la polis de Esparta, this is Esparta, y aquí en esta época a la política le llamaban politique. Politique. ¿Qué quiere decir politique? La cosa que es atingente a todos. Cómo lograr el bien de todos. De ahí que la palabra politique se transforma con el pasar del tiempo a política, lo cual quiere decir el bien de la polis. Con otras interpretaciones podamos tener que el bien de la polis no es solamente el bien de la gente que vive ahí, sino que el bien común de todos los que están dentro de esa polis. De ahí viene que política se entiende como el bien común. Pasado el tiempo, ya la civilización helénica muere, desaparece, aparece Alejandro Magno, un montón de cosas más, y luego aparece la antigua Roma. Roma que tuvo tres etapas, una monarquía, luego una república y luego el imperio. Ellos también tomaron el concepto de política, ya que recordemos, el imperio romano, bueno, la civilización romana tomó control de la península griega y con ello se fueron nutriendo de su cultura, tanto mitológica como filosófica. En la antigua Roma, la palabra politique se transforma en una nueva palabra que es politicus y mantienen también el significado, que era el bien de la polis. En este caso, Roma no tenía polis, así que la interpretación que le dan es el bien común a todos. Ese bien común a todos, que todos deben estar ahí, se dan cuenta, tanto griegos como romanos, que para lograr ese bien común es necesario que la política esté unida a la ética. ¿Qué vamos a entender por ética? Ética la vamos a entender como la filosofía de lo bueno, el estudio de lo bueno, el bien y el mal. Ahí luego se diferencian en otras ramas, por ejemplo la filosofía ontológica que tiene que ver con el ser y otras cosas más, pero no nos vamos a meter en ese aspecto, solamente nos vamos a quedar en la ética que tiene que ver con el actuar, con las cosas buenas que se hacen. Sin embargo, tenemos que recordar también que la ética solamente es el estudio de lo bueno, el estudio del bueno, del bien, lo que va a derivar en la moral. Y la moral tiene que ver precisamente con el buen actuar. Es decir,
según lo que diga la ética, de lo que es bueno, lo que es correcto, de ahí viene el actuar, cómo vamos a actuar bien, y de ahí viene la moral. Quiero dejar algo claro, estamos hablando de que esto ocurre, como había dicho anteriormente, ocurre en la edad antigua, la antigua Grecia, antigua Roma. Por lo tanto, faltan todavía muchos años para el surgimiento del cristianismo. Por lo tanto, recuerden siempre esto, primero es la ética y después viene el cristianismo. De esta manera, la ética y la moral existen previamente al cristianismo, por lo tanto, podemos hablar de ética, podemos hablar de moral y no por eso vamos a ser religiosos. Por lo tanto, se puede ser ético y no cristiano, y no se puede ser ético si vas a ser cristiano. Por lo tanto, recordemos, dejemos esto sumamente claro, cuando hablamos de ética y moral no estamos hablando de religiones, a pesar de que las distintas religiones del mundo sí consideran la ética y la moral importante. Ahora, recordemos, ¿qué dicen los antiguos, griegos y romanos? Que la política debe estar unida a la ética, al bien. ¿Para qué? Para alcanzar ese bien común. Sin embargo, debemos tener en claro que no siempre la política y la ética en Estados Unidos. Lo podemos ver actualmente, y me imagino que muchos de ustedes al escucharme decir estas cosas se han sorprendido y dicho, pero ¿cómo? ¿Política y ética unidos de alguna manera? Eso es imposible, si lo único que vemos aquí es que los políticos pelean. Bueno, precisamente una persona en el siglo XVI, es decir, en los años 1500, político, ensayista, llamado Nicolás Maquiavelo, él escribe un texto llamado El Príncipe, y ahí él describe precisamente lo mismo que ustedes han percibido, que política y ética no necesariamente están juntos, debido a que para tener poder, si hago lo bueno, puede que pierda el poder. Vamos a ver un ejemplo acá clarísimo. Entonces tenemos Nicolás Maquiavelo, lo que hace en su texto El Príncipe es dejar en claro la separación entre ética y política. Una cosa es ser político y otra cosa es ser ético. Por lo tanto, puede ser político y no ser moralmente bueno. Por otro lado, ¿cómo define entonces política Maquiavelo? Maquiavelo en su texto no lo define textualmente, pero sí podemos leer entre líneas e interpretar que la política, según Maquiavelo, es la lucha por el poder. Es decir, no importa el bien común, y lo pudimos ver nosotros, y ustedes lo han visto seguramente en segundo medio, primero medio, cuando estuvimos viendo los totalitarismos, las guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, las distintas guerras civiles en el mundo en el contexto de esta misma Guerra Fría, podemos encontrar que hay una lucha de poder. Es decir, incluso las mismas definiciones que algunos han estudiado sobre lo que son los partidos políticos, dice que son grupos que tienen una ideología y que luchan por el poder. Por lo tanto, ya en nuestro pleno siglo XXI, tenemos que la política está por un lado y la ética está por otro lado. Debido a esa separación, es que por esa lucha de poder, es que hemos tenido tal vez los genocidios, persecuciones y tormentos más grandes de nuestra historia. Ahora, aquí viene el punto central y para poder cerrar toda esta idea que tiene que ver con la política. Si bien entendemos que política tiene que ver con el bien común, es decir, buscar lo bueno para todos, tenemos una separación y tal vez podemos criticar algunos sistemas políticos o algunos gobiernos incluso, como lo que ha pasado con la pandemia que tenemos actualmente. Si nos informamos y empezamos a buscar información sobre dónde se originó esto, sabemos que tiene que ver con un tipo de alimentación, descuidados higiénicos, y sabemos también que esta situación, este pequeño brote que fue en un principio, se mantuvo en secreto, en este caso en China. Una de las razones que dan para que se mantuviera, o sea, que se interpreta, porque los chinos jamás lo van a reconocer, pero una de las razones que se interpreta para que no se viera a conocer estos casos de esta enfermedad, de esta pandemia, es debido a que el que gobernaba una provincia, si tenía un brote de una enfermedad bastante complicada y no la controlaba, eso podía perjudicar su carrera política. Por lo tanto, es mejor mantenerlo en secreto y esperar a que se pase. El problema es que no pasó. Y como no se tomaron las medidas para el bien común, no se tomaron esas medidas, finalmente se termina expandiendo a todo el mundo. Bien, muchachos, esto es todo por hoy. Recordemos, puntos claves. Política viene de la edad antigua, principalmente de Grecia, es recogido por la antigua Roma y en su origen tiene que ver con la significación de el bien común.
para alcanzar este bien común es necesario que exista una unión entre ética y política. Hoy en día podemos ver, luego ya de los mismos textos de Nicolás Maquiavelo, que política y ética están completamente separados y la política también se entiende como la lucha por el poder. Nos vemos prontamente en otro video donde explicaré la otra parte de la guía que tiene que ver con la democracia, la república y los poderes del Estado que tiene nuestro país. Nos vemos, que estén bien, lávense las manos a cada rato. Cuídense, chao chao.